Buenas tardes a todos, una vez más soy el Pastor Cándido y tengo el privilegio de compartirte la palabra de Dios. Hoy, desde los estudios de Catalambano, estamos retransmitiendo este directo. Me gustaría compartirte hoy, si tienes papel y bolígrafo, me gustaría que anotaras. Estaremos hablando hoy acerca del beneficio de la palabra. El beneficio de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios es importante? ¿Cuál es el beneficio? Vamos a estar hablando de tener una serie de beneficios acerca de la palabra de Dios y vamos a comenzar hoy. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 1, verso 1. Ahí vamos a encontrar el primer beneficio de por qué la palabra de Dios es importante. Y voy a comenzar con esto diciendo, hay una regla universal que se utiliza cuando una persona quiere conseguir cualquier cosa en este mundo. Hay una regla básica: conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Solo debes conocer a alguien que conoce a alguien, conoce a alguien. Y esta misma regla es aplicada en la Biblia y es el primer beneficio que te traigo en esta tarde. Juan capítulo 1, verso 1. Dice así, como siempre digo, hay versículos que ya debes conocer de memoria. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El primer beneficio que te quiero traer esta mañana de por qué tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hará conocer a Dios. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si conocemos al verbo, el verbo nos llevará, porque era con Dios y ha vuelto a Dios. Entonces, si conocemos la palabra nos hará conocer a Dios. Entonces, conoce a alguien que conoce a alguien, que esa persona conoce a la persona que quieres conocer. Entonces, conociendo a la palabra nos hará conocer a Dios. Primer beneficio de la importancia de las Escrituras o de la palabra de Dios en nuestra vida es que la palabra nos da la habilidad o nos da el beneficio de poder conocer a nuestro Creador. Es la forma más segura y eficaz de poder conocer a Dios por medio de su palabra. Vamos a ver siguiente beneficio de por qué tenemos que leer la palabra de Dios. Vamos a ir en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 5. Segundo beneficio de por qué debemos leer la palabra o guardar la palabra: porque la palabra de Dios es luz. Y tiene la habilidad de poder alumbrar nuestro camino y nuestra vida. Y vamos a estar hablando acerca de la luz. Y este versículo empodera el conocimiento de que nosotros somos luz. Dice Salmos capítulo 119, verso 105, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Entonces, la palabra de Dios tiene la habilidad de poder alumbrar nuestro camino. Tener la palabra de Dios en ti, el beneficio, segundo beneficio esta tarde, es que tiene la habilidad de alumbrar. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, necesitamos luz para poder caminar en este mundo de tinieblas. Necesitamos luz para tomar decisiones en con quién casarnos, a qué trabajo elegir, qué coche comprar, qué libro comprar, con quién salir, a qué iglesia ir. Y para poder tomar una decisión necesitamos iluminación. Y eso lo trae la palabra de Dios. Segundo beneficio es que la palabra de Dios trae iluminación a tu camino y a tu vida. Tercer beneficio que vamos a ver esta tarde. Vamos ahí en el libro de Proverbios 4:22.
El tercer beneficio es que la palabra de Dios es vida. Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Primer beneficio, tercer beneficio y cuarto beneficio están en Proverbios capítulo 4:22. Uno, es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es un simple libro. La Biblia no es un simple libro. La Biblia es la palabra viva de Dios. Y dice, porque son vida los que la hallan. En el momento que hallas la palabra de Dios, hallas la vida de Dios. ¿Y qué vida es esta? Esa es la vida eterna, por la cual Jesús murió en la cruz, para que tú y yo seamos partícipes. Y quinto beneficio es medicina. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Por eso Jesús es el sanador, porque la palabra de Dios tiene la habilidad de producir sanidad, de ofrecer sanidad a todo tu cuerpo. No importa la enfermedad que estás padeciendo en este momento, si crees en la palabra de Dios, la palabra tiene el poder de sanar tu cuerpo, sanarte de cualquier enfermedad. Dice ahí que Él envió su palabra y sanó a todos de los que estaban afligidos. Quiero decirte esta tarde, cree en la palabra de Dios porque tiene el poder de sanar tu cuerpo. No importa el cáncer, no importa el problema de piel, el problema de hígado, el problema mental. Si la palabra de Dios llega en tu cuerpo, tiene el poder de sanar tu cuerpo. Tiene el poder de transformar cualquier célula muerta a una viva. Gloria a Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios tiene un espíritu, y ese espíritu se llama el Espíritu Santo. Dice la Biblia que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice, está en vosotros, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y eso lo hace por medio de la palabra de Dios. Esa palabra que entra en ti con el Espíritu de Dios trae vida y trae sanidad a todo tu cuerpo. Dice, a todo tu cuerpo. Dicen, no hay una parte de tu cuerpo que está exento al poder sanador de Dios. Quinto y sexto es que es vida y es sanidad. Gloria a Dios. Séptimo, Juan capítulo 14, verso 23, dice así: respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El séptimo, si voy bien con la cuenta, es que todo aquel que guarda la palabra es la verdadera señal del amor a Cristo. Dice, el que me ama. La señal del amor a Jesús es cuando guardamos su palabra. La señal del amor a Jesucristo, al cual predicamos, no está en la predicación, sino está en guardar su palabra. Así que el beneficio de guardar la palabra es que al guardarlo, manifestamos la verdadera señal del amor a Jesucristo. Todo el mundo en esta vida, acabamos de pasar 14 de febrero, todo el mundo en esta vida quiere amor. Y todo el mundo que quiere ser amado tiene una forma de la que quiere que le amen. Hay mujeres que, si me amas, cómprame flor. Si me amas, incluso hay de las que dicen que si mi marido no me pega es que no me ama. Entonces cada uno tiene sus características de cómo quiere ser amado. Y Jesús dice, el que me ama, no es que predique, no es que cante, dice, el que me ama guarde mi palabra. Así que el sexto beneficio que hay de guardar la palabra es la señal original del amor a Jesús. Octavo, es que aquel que guarda la palabra, o la importancia de guardar la palabra o de tener la palabra de Dios, es que tiene el poder de traer una visitación. Dice, mi Padre también lo amará. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él. Así que guardar la palabra tiene consigo el beneficio de experimentar una visitación de parte de Dios.
Hay muchos que anhelan tener alguna visión, algún encuentro con Dios, y la Biblia nos hace entender que una de las formas eficaces de poder tener una experiencia sobrenatural está en guardando la palabra de Dios. Dice, aquel que guarda mi palabra, dice, yo le amaré, mi Padre le amará y le visitaremos. La palabra de Dios, como octavo, tiene el poder de traer visitación a tu vida. Vamos a avanzar con el noveno beneficio. Está en Juan capítulo 8. Desde el verso 31 vamos a leer al 32. Que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El noveno beneficio es que guardar la palabra da el sello de ser un discípulo de Dios. No es la actividad que hacemos por Jesús, sino es en guardar. Dice, si vosotros permanecéis, habla de permanecer ahora. Dice, si permanecéis, primero hemos visto, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora es una señal de amor a Jesús. Ahora, aquí en el Juan 8, 32, da otro requisito, en el cual dice, aquellos que permanezcan serán verdaderamente mis discípulos. Así que guardar la palabra te da el beneficio, es la prueba del amor, pero no la permanencia. Uno puede amar y después cambia su corazón. Entonces Jesús dice, aquellos que me aman y guardan mi palabra, aquellos que guardan mi palabra es que me aman. Ahora dice, aquellos que permanecen son verdaderamente mis discípulos. Así que permanecer en la palabra, el beneficio que la palabra de Dios continúa en ti, es una señal real de que eres un discípulo de Jesús. Décimo beneficio. Vamos a seguir en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8. En el verso 32 está el décimo beneficio. Espero que esté yendo bien con la cuenta. Que dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que guardar la palabra de Dios, el décimo beneficio es que nos da el privilegio de conocer la verdad y de que podamos ser libres. Continuaremos con esta serie de los beneficios de la palabra de Dios, y me gustaría parar aquí diciendo que el décimo beneficio es que conoceremos la verdad, no la realidad. Hay mucha gente que conoce tu realidad o la realidad de una situación, pero no es la verdad. José, cuando lo atraparon, estaba sin ropa. Había una realidad de lo que la mujer de Potifar alegaba contra José, pero eso solamente era una evidencia, era una realidad, pero no era la verdad. Jesús dice que si permanecemos, primero, si lo amamos es la señal. Si permanecemos, somos verdaderamente los discípulos. Dice, entonces, aquellos que permanezcan, les hará conocer la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Dice la Biblia que si el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otro lugar dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad y la verdad están en Jesús. Gracias por seguirnos. Espero que estés con nosotros para el siguiente episodio de esta serie de la verdad de la palabra y el beneficio de la palabra. Que el Señor te bendiga. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios funciona.
Repito, vamos a hacer esta confesión y terminamos. La palabra de Dios funciona y es vida para mí, más cortante que una espada de doble filo, y afirmaré con ella mi destino. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo creo que estoy sano por la palabra, que estoy libre por la palabra, estoy firme en la palabra, porque sé que la palabra funciona. Úsala porque funciona. Shalom. God bless you.